A manera de introducción, queremos decirles que desde la red de Tinta enviamos nuestros más cálidos saludos y mejores deseos a todos por este año recién estrenado. Que la escucha de los audios que este mes presentamos estén llenas de satisfacción para ustedes y de momentos agradables. Con este tercer número dedicado al agua, uno de los 4 elementos de la tradición occidental, formulación clásica que se atribuye al filósofo presocrático Empedocles, quien envió y vivió esta propuesta en el siglo V antes de la era cristiana. A él se le atribuye que toda materia del cosmos estaba compuesta de 4 raíces inmutables: tierra, agua, aire y fuego. Regresando a este mes y año, recordando que celebramos también el inicio del recién esperado, y que escuchen las aportaciones literarias y poéticas de Renata Vega Arias, Mari Carmen Delfín Delgado, José Antonio Pacheco Panamá y su servidor Alberto Calderón Pérez. Agregamos una colaboración sorpresa cada mes. Si el tiempo y la tecnología lo permiten, escucharemos algo de música. Agradecemos profundamente su compañía en este viaje y sigamos tejiendo juntos esta red de historias, ideas y tinta compartida. Les deseamos un año de lecturas luminosas. Atentamente, la red de Tinta. Aguas, Mari Carmen Delfín Delgado. Agua, sinónimo de vida, sustancia sin sabor e incolora en estado puro, esa pureza que añoramos cuando a través de ella realizamos rituales que nos limpien, que nos purifiquen. El aseo físico sumamente necesario y beberla constantemente es parte de nuestro cotidiano. De esta sustancia depende la alimentación, la producción, la higiene y por ende la salud. Todo esto solo como muestra de la dependencia que tenemos del sagrado líquido. Sin agua, nada existiera. Sin agua, nada seríamos. Nuestra relación con ella se origina desde la aparición del humano en el planeta. Recordemos que nuestro cuerpo es casi un 70% agua. De igual forma, la naturaleza y todos los seres vivos dependen de sus moléculas para existir. El agua como símbolo purificador en la mayoría de las religiones, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el sintoísmo, el taoísmo y el judaísmo son algunas de las doctrinas religiosas que acostumbran el lavado o ablución en sus rituales. Uno de los sacramentos sagrados del cristianismo es el bautismo, que se lleva a cabo mediante la aspersión, inmersión o ablución de la persona con agua. En el Islam se realizan 5 oraciones en el día, previo aseo de ciertas partes del cuerpo con agua limpia para purificarse. De no haber el líquido se realizan abluciones con polvo o arena. El boquebán es un antiguo ritual maya en el que se lavaba al difunto. Con esta misma agua se preparaban los alimentos que se les servían a los asistentes al funeral, esto con la finalidad de anular los pecados del fallecido y purificar su alma. Como esencia de lo sagrado es venerada también en el catolicismo como el agua bendita. En otras religiones, los ríos, manantiales, arroyos y fuentes son considerados proveedores de bendiciones y purificación, como el río Ganges, el pozo de Sansán, el río Jordán. En muchas poblaciones encontramos veneros que se consideran sagrados y sus aguas milagrosas y curativas, como la gruta de Machiavelli en el santuario de Lourdes, en Francia. En la Biblia del rey Jacobo, el agua es mencionada 363 veces y en la nueva versión 442 se habla de ella. En la mitología tiene un lugar importante. Para los celtas, Sulis es la diosa de las aguas termales y Coventina, diosa de las aguas y la fertilidad. En la cultura griega, Peneo era el dios del río. Yucuruna es la deidad del río Amazonas.
Mamacocha es la deidad inca de todas las aguas. En México, Chalchihuitlicue es la diosa de las corrientes de agua, al igual que Chac, Tlaloc, Datsui y Amamitil, por citar algunos relacionados con este elemento. El agua siempre presente en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, desde el Tlalocan, paraíso de Tlaloc, hasta las leyendas sobre seres mitológicos que proveen de agua a los pueblos indígenas aún existentes. En el México prehispánico era un elemento de convivencia natural y cotidiana, lo que suponía una estrecha comunicación entre la naturaleza, el hombre y los dioses. El sabio griego Tales de Mileto afirmaba que el agua era la sustancia última, el arjé del universo, en donde todo está formado por el agua. Para Empédocles de Agrigento era uno de los 4 elementos clásicos: agua, aire, tierra, fuego, y la sustancia básica del cosmos. Y en la teoría de los 4 humores, el agua estaba relacionada con la flema. El agua fluye hasta en los signos del zodiaco: Piscis, Cáncer y Escorpio. Agua y pureza es asunto antiguo. En la literatura, el agua tiene fundamental simbolismo. Desempeña un papel importante como símbolo de purificación, vida y muerte. En múltiples historias, el mar, los cuerpos acuosos y los ríos son escenarios como eje central donde se desarrollan las principales acciones, muchas veces relacionando el mundo físico con el metafísico para ir más allá en las sensaciones y experiencias. Desde los orígenes de la literatura ha representado la vida cuando fluye y la muerte cuando está estancada. Cristalina la purificación, la mentira y la maldad como agua envenenada. El río que fluye como la juventud y la vida venidera. Beberla el manantial es sabiduría, amor y vida. Enfurecida destruye, mata, arrebata y arrastra la tragedia. En la creación literaria se utiliza como medio de expresión de lo inefable. Recordemos el pasaje del diluvio universal, donde todo es cubierto por el agua, menos Noé y los suyos gracias a su arca. Narciso atrapado por la falsa firmeza del espejo de agua. Tanto en la Odisea y la Eneida sus autores hablan del agua positiva y del agua negativa. Al igual, muchos creadores de la antigüedad se apoyan en el tema como Teócrito y Virgilio. Gonzalo de Berceo, Jorge Manrique y Antonio Machado, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega y Miguel de Cervantes, Juan de Yepes, Luis de Góngora, Andrés de Claramonte y Tirso de Molina, Francisco de Quevedo. En fin, algunos de los famosos y su atracción por el agua en sus creaciones. Pablo Neruda se sumerge en lo más profundo del sentimiento en su Oda a la lluvia marina. Jorge Luis Borges con arte poética. Francisco Martín Moreno escribe sobre la ausencia del agua en México sediento. Federico García Lorca nos ilustra con Agua, ¿dónde vas? Y Gabriela Mistral nos deleita con su poema Agua. Desde la antigüedad hasta la actualidad, el agua refresca el pensamiento. El agua y la palabra se entrelazan, ya que decimos que hay lenguaje fluido, un torrente de ideas, un chorro de voz, un mar de palabras, discurso aguado, etc. Y cómo olvidar tantos refranes y frases donde el agua da cuerpo a ciertas situaciones. Más claro que el agua que no has de beber, déjala correr. Se va como el agua entre los dedos, con el agua hasta el cuello, como agua para chocolate. Llevar el agua a su molino. Cuando el río suena, agua llueve. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Agua corriente no mata a la gente. Agua detenida, mala bebida. Agua de fuente, sana y transparente. Agua de laguna, enfermiza y turbia. Le cantamos, le escribimos, la colocamos entre versos y prosa. La bebemos, la amamos. Pero, aguas, si se agotara, podríamos sentir que nos ahogamos en un vaso de agua. Mi mar. Mi mar me envuelve silente bajo el estrellado manto plumbago de la noche. Mi mar acaricia mi arena. Sus olas, colección infinita de acedas burbujas, arriban al borde esquirla de roca, rompen la calma,
bañan dédalos ocultos con tenue rugido y regresan allá, al vértice de su origen, para planear nuevamente el siguiente asalto bañado de sal. Mari Carmen Delfín Delgado. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Pues voy a hacerles algunos comentarios sobre el agua. Pequeños comentarios porque el tema es ampliamente y un vasto de información, pero el agua no solamente es un recurso, es una infraestructura básica de la existencia de la humanidad. A menudo le damos por hecho que fluye solo con girar la llave, pero una perspectiva profunda del agua es que estamos ante una sustancia más milagrosa, porque a la vez es amenazada por nuestro planeta, pues es el sustento de la vida. Nosotros la amenazamos. Para entender el agua debemos observarla desde 4 dimensiones: la científica, la histórica, la geopolítica, la ubicación de los seres, y la existencial. De la parte científica, desde el punto de vista químico, el agua es rebelde, es la matriz de la vida. La composición del agua en el ser humano es de un 70% aproximadamente de su cuerpo, o sea, estamos constituidos de mucha agua, cifras más, cifras menos, ¿verdad? Siendo un recurso vital que actúa sobre nuestras células, permitiéndoles asimilar todos los nutrientes alimenticios. Es el solvente universal. Su capacidad para disolver más sustancias que cualquier otro líquido permite que la sangre transporte los nutrientes a nuestras células y que los océanos regulen el clima global. Además, es de las pocas sustancias que se expande al congelarse. Si el hielo no flotara, los lagos y mareas se congelarían desde el fondo hacia arriba, aniquilando toda vida acuática, convirtiendo la tierra en desiertos de hielo. El agua no solo sostiene la vida, parece haber sido diseñada para que la vida sea posible. Bueno, dentro de la civilización, la historia de la humanidad es en esencia la historia de nuestra relación con el agua. Las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, la India, nacieron en cuencas de ríos, así como también en México. Nuestras civilizaciones indígenas se asentaron en lagos y ríos y lagunas, y aprendimos a medir el tiempo observando las crecidas de los ríos y a organizar sociedades complejas mediante la ingeniería de canales, y en la actualidad ahora es ingeniería de tuberías. Durante siglos el agua ha sido el motor de la economía y el símbolo de la pureza en casi todas las regiones. Sin embargo, la revolución industrial cambió esta relación. Pasamos de venerar el agua a verla como un receptáculo de desechos y una mercancía inagotable, siendo en la actualidad disputa entre países, y como ejemplo directo lo que acaba de suceder tenemos a México y Estados Unidos. Esta desconexión es la raíz de la crisis actual. La escasez y la abundancia. Desde el universo podemos observar un planeta azul, totalmente azul, pero esa imagen es engañosa. El 97% del agua es salada, no consumible. Del 3% restante, la mayor parte está atrapada en glaciares o acuíferos. Solo disponemos del menos de 1% para el consumo humano, la agricultura y la industria. Estamos enfrentando un fuerte problema sobre el agua. El crecimiento democrático es un problema. Más personas necesitan más comida, más agua, y la agricultura consume el 70% del agua dulce que disponemos. El cambio climático también es otro problema. Altera los ciclos hidrológicos. No es que el agua desaparezca del planeta, es que está en el lugar equivocado, en el momento equivocado o de la forma equivocada. Hay inundaciones por un lado y por otro lado hay sequías extremas.
La contaminación también es otro problema. Estamos inyectando microplásticos, desechos químicos en el ciclo del agua. Contaminamos ríos, mares, lagunas, comprometiendo la salud de las futuras generaciones y de los seres marítimos también. ¿Cuáles serán las guerras del futuro? Bueno, se ha dicho con frecuencia que las guerras del siglo XX fueron por el petróleo, pero las del siglo XXI serán por el agua. Ya vemos tensiones en las cuencas del río Nilo, entre Etiopía y Egipto, o sea, en el Himalaya, donde el deshielo de los glaciares afecta el suministro de miles de millones de personas en la India, China y Pakistán. El agua no respeta fronteras nacionales. Un acuífero puede estar debajo de 3 países distintos. Hacerse de este recurso requiere diplomacia hidrológica que la humanidad apenas está comenzando a desarrollar. Necesitamos pasar a una valoración real. No podemos seguir tratando el agua como un recurso gratuito. Su precio debe reflejar su escasez sin transgredir el derecho humano básico a la misma. También necesitamos pasar a una tecnología de recuperación. La desalinización y el tratamiento de aguas residuales debe ser lo normal y no la excepción. También necesitamos pasar a un respeto a los ecosistemas. Entender que los ríos tienen derecho a fluir y los humedales son los riñones del planeta que filtran nuestra agua de forma gratuita. Como conclusión tenemos que el agua que bebes hoy es la misma que bebieron nuestros antepasados y la misma que beberán tus tataranietos. Es un sistema cerrado, es un ciclo, una herencia finita que compartimos con cada ser vivo en la tierra. Mirar el agua con una nueva perspectiva significa reconocer que cada gota es un contrato social. Cuando desperdiciamos agua o la contaminamos, estamos rompiendo el vínculo que mantiene unida la biosfera. La crisis del agua no es un problema técnico que se resuelve con mejores tuberías. Es un desafío moral que requiere que volvamos a ver el agua como un elemento sagrado y vital, que realmente es, en interactuar cuando vemos que las personas la desperdician, la contaminan. Es nuestra responsabilidad velar por su existencia. Y depende de nosotros que el agua más adelante siga siendo agua limpia, agua tomable, agua bebible. Muchas gracias. En esta ocasión, el agua es el tema de reflexión. Hay que aprender del agua, que con facilidad se adapta. Líquida, toma la forma del recipiente que la contiene sin cambiar su composición. Gaseosa, se expande y ocupa todos los espacios mientras exista un mínimo orificio de entrada o de salida. Si es sólida, es que siendo líquida antes se hubo de extender y acomodar en algún espacio que el frío vuelve sólida y helada escultura. El agua entra, coloniza todo lo que aborda y si encuentra vía hasta hace llorar a una pared. Si líquida, si sólida, si gaseosa, el agua reina, siempre segura de su composición. El agua es aliada indispensable en la formación de nuevos compuestos. Ella es parte del café que bebemos, del jugo, el té, la leche, el vino, también de cualquier sopa o guisado. Apenas ponemos un trozo de carne o verdura en la cazuela, en el fuego y salta su agua, ya cargada de sabrosos nutrientes. En todo lo que tiene o ha tenido vida hay agua. Esa agua es la misma vida en la que se disuelve todo lo demás que nos define. El agua es, pues, la condición primaria para la vida, y quien lo sabe, actúa en consecuencia según sus objetivos. Tan importante es el agua, que a lo largo de la historia los pueblos se han establecido junto a ríos, lagos, cenotes, nacimientos importantes, donde el agua parece brotar por primera vez.
Pero ¿habrá alguien que haya visto nacer el agua? Esa agua que llueve sobre la tierra porque fue parte de una nube que se formó cuando el sol calentó para hacerla evaporarse, pero que al cambiar su temperatura se condensa nuevamente y vuelve a caer del cielo a la tierra, que la recibe y absorbe o hace parte de sus ríos, veneros, riachuelos, lagos, mares, o entre cualquier cuerpo de agua, o tal vez llegue a entrar por las raíces y forme parte de la savia que corre por las nervaduras de las hojas. Amar la vida es apreciar esta presencia del agua. En todas nuestras emociones nos acompaña el agua. Si nos emocionamos demasiado o nos excitamos, transpira nuestro cuerpo esa agua. Materia prima del sudor, cuando lloramos, el agua está en la lágrima o lubricando nuestras palabras. El agua hace fluir en el amor, la fecundación, la gestación y el parto. Y nos herimos viendo cómo la sangre forma parte de nosotros. Si nos resfriamos, por la nariz se libera el agua y en nuestros desechos agua, agua y más agua. Hay quienes se creen muy listos porque ven que el agua es más valiosa que el oro y oro obtienen secuestrándola. Pero la naturaleza no se equivoca y es más poderosa que todos los secuestradores del mundo. Nunca hay que olvidar que el agua siempre busca su nivel y retoma lo que es suyo. Para ella el tiempo no existe y sabe que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que para un humano puede ser la obra de toda su vida, para la naturaleza es solo un paréntesis, un suspiro. El tiempo no existe y el agua siempre será el agua. Existe una armonía natural donde todos los elementos se manifiestan. Esta armonía es susceptible de ser percibida por el ser humano, que puede sentirse en paz escuchando el correr del agua, porque se entona con su propio flujo de vida. El agua, que es parte de nuestra sangre, fluye por nuestras venas y se reconoce. Somos agua, somos uno, todos uno como el agua, todos uno con el agua. Como en este poema que escribí, porque el arte recibe y recrea cada elemento, cada aspecto de la vida y cada emoción que se experimenta. Así es el arte. Agua. Soy lluvia y llanto. Soy sangre, líquido amniótico, fluido seminal, exaltado líquido de la fuente. Soy sudor, saliva y nube, y niebla y brisa y rocío. Soy jugo de los frutos, néctar de las flores, savia que corre por las venas de las hojas. Agua soy y me congelo, hiervo, me evaporo, me condenso y lluevo, fluyo y penetro por los poros de la tierra. Broto en manantial, cascada, venero. Soy nieve coronando la montaña, el volcán, la cordillera. Soy nube que acaricia el cielo. Soy ligera niebla. Soy salto de la ola que gime. Soy rumor de río, arroyo, lago. Soy agua liberada que rompe las compuertas, porque no he nacido para ser presa. Y así hemos terminado con este tema. Muchas gracias, Alberto Calderón, Mari Carmen Delfín. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Saludos de Renata Vega Arias desde Coatepec, Veracruz, México. Agua, espejo de lo eterno. El agua yace en el vientre de las nubes, lágrima cósmica que besa la tierra sedienta. Es el primer aliento. Es el plasma primordial donde la vida se enreda en espirales de flores y peces ancestrales. Imagina el océano como el útero gigante meciéndose en el origen de la creación.
Echas el universo y el sueño, donde el feto humano emerge a la vida entre el vientre de una madre, conteniendo apenas antes un líquido que en gran medida lo forma el agua. En Jalapa, la niebla del cofre de Perote, el agua que brota de las venas volcánicas, recordándonos que sin ella la piel de la tierra se resquebraja en polvo fértil. Es la savia de los cafetales veracruzanos que gotean néctar verde en las manos callosas del campesino, tejiendo el pulso de su existencia. Sin agua no hay raíz que penetre la arcilla, no hay hoja que susurre al viento. Es el hilo invisible que une el barro al hombre, el desierto al Edén. El agua guarda ecos, en sus ondas se reflejan rostros olvidados. La abuela que lava la ropa en el arroyo, susurrando el espíritu de los muertos que viajan río abajo. Es la memoria líquida que arrastra sedimentos de ancestros bebiendo de los manantiales del Chapultepec, donde Quetzalcóatl se bañaba en lluvias invocadas a Tlaloc. También el transparente líquido corre el caudal, a veces calmo, otras violentas de tiempo, inundando leyendas veracruzanas, llevando pensamientos y promesas de amantes. Pero también borra el diluvio que ahoga ciudades, como el mito náhuatl del fin del quinto sol. En mis venas, el agua es nostalgia de huracanes que corren costas, dejando sal en las heridas y gotas que curan con su frescura. El espejo que se mece con el viento, pero no tarda, no toda el agua es calma, es furia encadenada, es tsunami que devora islas como ofrendas. El agua hierve también, estalla en cataratas como rugido de dioses embravecidos. Baila con vientos de trombas marinas, también es divinidad vestida de transparencia que fertiliza con truenos. Los mayas la veían como sangre de Itzmaná, el cielo que llueve maíz. El cristianismo es bautismo en el Jordán, purificación que lava pecados como el río Ganges que arrastra cenizas. En Veracruz, las cascadas de Texolo son portales chamánicos donde el curandero invoca espíritus acuosos de selvas húmedas. Beber de un manantial es comulgar con lo infinito, gota que contiene el universo, fractal de nubes y mares. Poetas como Octavio Paz, cantan en piedra de sol el agua horizontal. Pero también es el velo entre mundos, elixir que une lo profano con lo sagrado, gota de rocío en la lengua del místico. El agua nos envuelve como ciclo sin fin, donde somos gotas de los inmensos océanos. Desde la célula hasta la galaxia es el verso universal. En mi ciudad, bajo lluvias eternas, pregunto, ¿qué seremos sin su abrazo? El jaguar responde, todo y nada, vida y muerte entrelazadas.